Hola, bienvenidos. Hoy vamos a aprender acerca del transformador de potencia, su historia, relevancia, importancia, principio de funcionamiento, estructura y mucho más. Comencemos. Desde el origen de la humanidad, el requerimiento energético ha sido uno de los mayores problemas de la sociedad. Los primeros hombres satisfacieron esta necesidad cazando y pescando, utilizando su propia energía, la energía humana. Este tipo de energía, que al igual que la energía animal, son conocidas como energías animadas y fueron las principales fuentes de energía por millones de años. Pero, ¿cómo se llega a tener una sociedad como la de hoy, rodeada de tanta tecnología? Bueno, esto se debe al surgimiento de la sociedad industrial, siendo esta un punto de inflexión para la humanidad, donde las fuentes de energía animadas son reemplazadas por fuentes inanimadas, como el motor a combustión, que es capaz de realizar trabajo mecánico de forma mucho más eficiente. En esta época comienza la producción en serie. El trabajo artesanal es sustituido por trabajo fabril. A esta histórica revolución se la conoce como Industria 1.0. Sin embargo, este auge industrial buscaba mayor eficiencia, ya que el motor a combustión pasa a tener un bajo rendimiento relativo. Es así que surge una nueva alternativa, la energía eléctrica, donde muchas máquinas a combustión pasan a ser reemplazadas por máquinas eléctricas. Esto conduce a la industria 2.0, ocurrida hace 150 años atrás, donde se empiezan a masificar las redes eléctricas, sistemas eléctricos de potencia, generación, transmisión, distribución. Hoy nadie puede imaginar un mundo sin electricidad. Corriente alterna versus corriente directa. Vamos a empezar a recordar a dos de los pioneros de la electricidad, Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Ambos estaban compitiendo por el sistema de transmisión del futuro. ¿Debería ser de corriente directa o de corriente alterna? Las primeras instalaciones eran locales. Los lugares de generación y consumo estaban separados solo por unos cientos de kilómetros. Las conexiones en corriente directa desde los generadores hasta los consumidores finales estaban en el rango de los cientos de volts. Pero la demanda de energía de las ciudades y los centros industriales crecía y reclamaban en aumento la capacidad de transmisión de la energía. El generador eléctrico ya no era suficiente y tuvieron que crear centrales eléctricas más grandes y más lejos de las ciudades. Se necesitaba que la energía pueda ser transportada a grandes distancias. Esto provocó que en el sistema eléctrico de potencia exista mayores pérdidas, mayor caída de tensión, mayor sección del conductor. Debido a esto, el sistema pasaría a ser económicamente inviable e ineficiente. Así que decidieron elevar la tensión para disminuir la corriente, haciendo que sea más fácil el transporte de energía eléctrica. Este fue el momento en el que nace un componente del sistema eléctrico de potencia, el transformador de potencia, desarrollado por William Stanley en 1886. ¿Cuál es el rol que desempeña un transformador dentro de un sistema eléctrico de potencia? Bueno, el transformador es capaz de variar el voltaje, tanto para elevarlo como para reducirlo. Sin él, no sería posible transportar energía a grandes distancias. Los generadores tendrían que estar cerca de los consumidores y los conductores serían más gruesos debido a las grandes corrientes. Es por estas razones que los transformadores son de vital importancia dentro de un sistema eléctrico de potencia. Pero, ¿qué es un transformador y cómo funciona? El transformador es una máquina eléctrica que convierte energía eléctrica en energía magnética, la cual por el principio de inducción se transforma de nuevo en energía eléctrica, pero de distintas características de tensión e intensidad que la inicial o la de entrada. El transformador puede ser alimentado por el lado de alta tensión o por el lado de baja tensión, pero solo con tensiones alternas.
Placa de características de un transformador. Aunque existen distintos tipos de transformadores, sus características técnicas son comunes para la gran mayoría. La placa de características nos indica los valores máximos a los que puede trabajar el transformador en condiciones normales. Ahora revisaremos y explicaremos las características más importantes de la placa del transformador. Fases. El transformador está configurado para trabajar en un sistema monofásico, bifásico o trifásico. Usualmente este trabaja en un sistema trifásico. Potencia nominal. Es la potencia a la cual se encuentra diseñada un transformador para trabajar a plena carga. Frecuencia. Es la frecuencia para la cual está diseñada el equipo. Número de serie. La proporción del fabricante para identificar los registros. Voltaje nominal. En el diseño de un transformador se pueden encontrar dos voltajes. En la placa, el voltaje de alta tensión y el voltaje de baja tensión. Corriente nominal. Indica la corriente con la que se puede cargar el transformador. Tiene corriente de baja y de alta tensión. Normalmente la corriente en alta tensión es menor que la de baja tensión. Masa. Es el conjunto del peso total del transformador. Elevación de temperatura. Mientras el transformador tenga su temperatura por debajo del nominal, este operará bien. Líquido aislante. Es la cantidad de litros de aceite con la que se debe llenar un transformador. Tipo de refrigeración. Es el método que utiliza el transformador para mantener su temperatura. Otros datos de placa que podremos encontrar son diagrama de conexión, diagrama vectorial, derivaciones, altitud, entre otros. Estructura de un transformador. Un transformador real se encuentra compuesto por núcleo. Es de material ferromagnético y en él se enrollan los devanados primario y secundario. En este se produce el flujo magnético alterno. Devanados. Existen dos tipos de devanados, primario y secundario. Primario. Este está conectado a la fuente de energía y es quien transporta corriente alterna desde la línea de suministro. Secundario. Es el que suministra energía a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz. Los devanados pueden ser de alta o baja tensión dependiendo de la aplicación del transformador. Bornes de alta y baja tensión. Su función es la de conducir la electricidad de entrada y salida del transformador, dejando aislada la parte externa de este. La diferencia entre los bornes para alta y baja tensión es el tamaño del borne y la cantidad de aislante. Aceite. Es un aceite mineral altamente refinado y sirve como refrigerante. Cáncamo. Se utiliza para la elevación de maquinaria pesada. En un transformador se utilizan mínimo 4 cáncamos para mantener el transformador estable. Termómetro. Sirve para tomar la temperatura al interior de la cuba. Tapa de la cuba y junta. Es una pieza metálica que cubre la cuba. En ella se coloca el termómetro, los bornes, el regulador de tensión y los cáncamos. La tapa y la cuba están unidas por una junta de goma. Presa chapas. Mantiene sujetas y unidas las capas que forman el núcleo. Toma tierra. Es un elemento de seguridad fundamental que evita accidentes por derivaciones. Grifo de vaciado. Es un grifo por el cual se vacía el aceite del transformador. Aletas de refrigeración. Disipan el calor de la cuba. Cuba. Es el depósito que contiene el líquido refrigerante. Dentro de él están sumergidos el núcleo y las bobinas del transformador. Grifo de vaciado de aceite. Es un grifo situado en el depósito de expansión y es utilizado para tomar medidas del aceite en el interior del transformador. Desecador de aire. Este elemento se comunica con la atmósfera y tiene la misión de secar el aire que entra al transformador como consecuencia de la disminución del aceite. Nivel de aceite. Es una ventana circular que permite observar el nivel de aceite del transformador. Tapón de llenado.
Sirve para cerrar el hueco por donde se llena el aceite, así evitar la entrada de cuerpos ajenos. Depósito de expansión. Se sitúa en la parte superior del transformador y sirve para recoger el aceite que excede de la cuba por el aumento de la temperatura. Relé de Buchholz. Se utiliza como protección. Este es sensible al efecto de fallas dieléctricas o térmicas dentro del equipo. Sistema red transformador carga. El sistema red transformador carga es un sistema conformado por tres sistemas independientes que operan de manera interconectada. La red eléctrica debe poder abastecer el requerimiento de la carga, pero esto no implica que dependa de la carga, ya que la red eléctrica depende solo de las características de la red de alimentación. La carga demanda una potencia relativa de acuerdo a la necesidad de los usuarios, ya que la carga depende de él como equipo. El transformador no depende de la generación ni de la carga, ya que ésta funciona como puente, cuya función es transportar energía. Sin embargo, sus condiciones de operación dependen tanto de la red como de la carga. Gracias a los transformadores ha sido posible el desarrollo de la energía eléctrica. Su utilización hizo posible la realización práctica y económica del transporte de energía eléctrica a grandes distancias. Este video fue realizado por Diana Elizabeth Poma Carita para la materia de Máquinas Eléctricas 1 de la Universidad de Tarapacá.